Sin lugar a dudas, estamos ya, yo creo, transitando el fin de todas las cosas, como se están acelerando los pasos de la venida del Señor. En cualquier momento seremos llamados por Él y ser salvos, ¿no? La salvación completa allí cuando somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y tendremos el cuerpo glorificado para estar con el Señor eternamente. Y estamos muy cerca por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que está ocurriendo. Todas las señales dadas por el Señor se están cumpliendo. Es como que el mundo, cada nación, está atravesando crisis, ya sea crisis políticas, climatológicas, guerras, problemas sociales, económicos. No es como que uno dice, ay, no, me voy a ir a tal país porque ahí está mejor. Y uno llega a ese país y se encuentra con muchos problemas también. Hay mucha gente de Europa que está pensando en salir de Europa porque tienen temor a una guerra. Medio Oriente está, pero una olla de presión constante. Estamos viendo proféticamente muchos acontecimientos en Israel. Es un tiempo difícil para Israel. La gente en Israel no está viviendo tranquila. O sea, constantemente las alarmas, constantemente salir de sus casas, ir a los refugios, misiles y bombas que son lanzadas una y otra vez a la ciudad de Israel. Ahora toda la parte norte, bombardean del Líbano, bombardean de Yemen. Entonces se espera cualquier acontecimiento allí en Israel. Y eso es profético, eso nos habla de que la situación mundial se está quebrantando ya. Yo creo que el mundo se está desmoronando, se está cayendo la torre o la imagen que vio Nabucodonosor, donde todos los imperios del mundo van a caer, se van a desmoronar para dar lugar al único reino inconmovible, al reino de nuestro Señor Jesucristo, que es para siempre, y nosotros somos parte de ese reinado. Así que hay que estar alertas, atentos, preparados y con la mirada puesta en los cielos. Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, levanten la mirada a los cielos porque vuestra redención está cerca y está muy cerca. Por lo tanto, una de las cosas prioritarias que nosotros tendríamos que tener es velar, orar y conocer su palabra. Hemos visto hace un mes atrás, más o menos, en agosto, principios de agosto, hablamos del peligro que tenemos nosotros de no recordar las palabras del Señor. Eso lo pueden volver a ver, a leer, a escuchar, para ir recordando lo que Dios ha hablado. Siempre Dios nos ha aconsejado el profundizar sus palabras, el guardarla, el enseñarla, el meditarla una y otra vez, ¿no? De día, de tarde, de noche. Y hoy vamos a darle otra mirada a ese mensaje. Esta vez vamos a hablar de un versículo muy conocido que dice, no me olvidaré de tus palabras, en Salmo 119. No me olvidaré de tus palabras. Y vamos a tomar el ejemplo del sacerdote y escriba Esdras. El libro de Esdras es maravilloso, conjuntamente unido con Nehemías, un libro que nos habla mucho, eh, que yo les recomiendo que lo lean completo, los dos libros. En la misma época de Daniel, la misma época del profeta Ageo, profeta Zacarías, es el momento
del cumplimiento de la palabra del Señor cuando Israel fue cautivo a Babilonia por 70 años, con el profeta Jeremías, que fue el que lo profetizó, el que lo habló conjuntamente con Isaías, que Isaías se abocó más a, o sea, Dios lo usó más, no que él se dedicó a eso, pero Dios lo usó para mostrar a Israel, al Mesías, lo que iba a venir, la salvación del Señor, la restauración de Israel, de la nación, mostrar el pecado, pero mostrar un poco el futuro de Israel con su Mesías, el reino de Dios y muchas otras cosas que alentaron al pueblo de Israel. Y Jeremías se abocó un poco más a lo local, si bien también habló del futuro, pero habló de lo que iba a ocurrir, porque era un tiempo de apostasía en Israel. La nación de Israel se había como inclinado al pecado, inclinado a adorar a los otros dioses, a no respetar las leyes del Señor, no respetar las festividades. Empezó a escuchar a otros profetas, profetas que le hablaban de cosas lindas, de cosas bonitas, de cosas emocionales, de éxito, de logros, de proyectos personales, de sueños, de visiones. Y Jeremías le hablaba, no, Dios va a traer a los de Babilonia, vendrán del norte y nos van a tomar cautivos y esto va a ser quemado y van a ser llevadas todas las cosas a Babilonia y las familias y los niños y los jóvenes y muchos van a morir, etcétera, etcétera. Y no le creían y lo prisionaron y le hicieron de toda la vida imposible al profeta Jeremías, que también es lindo leer Jeremías, Isaías, y como vamos a leer hoy, vamos a leer parte de Esdras y parte de Nehemías, del libro de Nehemías. Pero Dios cumplió la palabra, que fueron tomados cautivos por su apostasía y por sus pecados a Babilonia por 70 años. Al principio, eh, Israel creía que iba a volver rápido, como que bueno, esto ya va a pasar, esto no es para tanto, esto es rápido, una vez más Dios nos va a volver, como decían los profetas. Los profetas decían que no, que, que no va a ocurrir nada, que Dios nos va a dar la victoria, que vamos a ser triunfantes, que todo esto es mentira lo de Jeremías, pero en realidad estuvieron 70 años. Si ustedes leen Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, cuando él lee el libro, lee al profeta Jeremías y se da cuenta que se habían cumplido 70 años. Para ese entonces, Daniel ya tenía sobre los 85 años, porque él fue tomado cautivo a Babilonia cuando aproximadamente tenía 14 a 16 años. Era un joven y también es hermosa la historia de Daniel, pero ella tenía como 84, 85, 86 años cuando se da cuenta que se habían cumplido los 70 años que Dios había hablado, por lo tanto él hace ayuno y oración delante de Dios para que Dios cumpla esa palabra profética a través de Jeremías y comenzó allí Dios a despertar el corazón de muchos de Israel para volver. Entre ellos al rey Ciro, el rey de Persia, que ya estaba en ese momento porque Babilonia fue tomado, capturado o conquistado por los medos y por los persas, y luego fue los griegos, pero ahí vemos que el rey Ciro de Persia, Dios lo usó para que vuelvan todos aquellos que tenían el deseo, el anhelo de volver a Jerusalén y a Judá. Entre ellos, el gobernador Zorobabel, con muchos otros líderes, vuelven a Jerusalén y comienzan a reconstruir el templo. Se abocan a reconstruir allí lo que había quemado Babilonia, y recuerden que Babilonia puso gobernadores sobre Israel y sobre Jerusalén, y estaban también los asirios.
sea que los judíos que quedaron allí estaban siendo gobernados por líderes o políticos de Babilonia y de los de Asiria. Por lo tanto, todo el servicio del templo estaba detenido y el templo había sido saqueado por Nabucodonosor. Se tomaron las copas, los utensilios, todo lo que era de oro dentro del templo se lo llevaron a Babilonia y quemaron muchas partes, destruyeron muchas partes de lo que era el altar, varias cosas dentro del templo que fueron destruidas, quemadas. Entonces, cuando Ciro, el rey de Persia, Dios lo usa para que vuelvan a construir el templo, reconstruir el templo, él le da todo lo que Nabucodonosor había tomado, había usurpado, robado, y se los dio, devolvió mucha cantidad de copas, de tazas, de utensilios de oro, de plata, y volvió Zorobabel con un contingente de personas, comenzaron a reconstruir, pero al cabo de poco tiempo de que estaban reconstruyendo, los gobernantes de allí, que eran también caldeos o persas o asirios, comienzan ellos a ver qué están haciendo y mandan cartas al rey que estaba en aquel momento, que ya era el rey Darío, ya no estaba más Ciro, y le dice, ¿por qué están edificando los judíos nuevamente el templo? Es un pueblo rebelde, es un pueblo que no se va a ajustar a nuestras leyes, es un pueblo que se va a rebelar en contra del reinado, va a pelear. Entonces el rey Darío en aquel momento lee, no era el rey Darío que estaba en Daniel, es otro. Este era otro rey que comienza a indagar y ver que realmente era un reino peligroso, ¿no? El reino de Israel. Comienza a leer la historia de los reyes de Israel, cómo ellos vencieron a los enemigos, cómo... Entonces, ¿qué hace? Detiene toda la obra, detiene toda la construcción. Por un largo periodo de tiempo se detuvo la obra de reconstrucción en el templo, hasta que aparece el profeta Ageo y el profeta Zacarías y le habla a Zorobabel, le habla a los líderes, le habla al pueblo que estaba allí. ¿Qué hacen ustedes detenidos cuando la orden del Señor era reconstruyan el templo? Y ahí está la famosa profecía o frase del profeta Ageo, que la gloria postrera de este templo será mayor que la primera, ¿no? Como hablando ya no de ese templo, sino hablando de Jesucristo. ¿Cuál mayor gloria que el templo verdadero, ¿no? Porque a Dios no le interesa tanto los edificios construidos, ¿no? De material, sino lo que a Dios le interesa es nuestra vida, y por eso que nosotros fuimos llamados el templo del Señor, la morada de Dios. Y aquí el profeta Ageo le dice a Zorobabel que se esfuerce, que construyan, que Dios estaba con ellos, y da esa profecía mesiánica que la gloria postrera será mayor que la primera, porque el templo verdadero, que era Jesucristo, fue lleno de gloria y de poder de Dios, la plenitud de Dios, la divinidad estaba en él morando, esa gloria maravillosa. Entonces, frente a eso, comienzan nuevamente a edificar y comienzan a reconstruir el templo. En ese periodo, aparece Esdras, que estaba ya en Babilonia y ya estaba el rey Artajerjes, otro rey allí persa. Entonces, ¿qué hace Esdras? Comienza él a prepararse para ir al templo, volver a Jerusalén. ¿Y por qué hice toda esta introducción? Para entender un poco el entorno geográfico y de tiempo donde vuelve Esdras, muchos años después que había ido la primer contingente de judíos a Israel a reconstruir el templo. Entonces Artajerjes revisa todo y da orden de que vuelvan a los judíos que quieran volver a Israel a reconstruir
y que nadie los detenga. Entonces vamos a leer Esdras, el capítulo 7, solamente el capítulo 7. Es cuando ya el rey le da la orden y la autorización a Esdras para que vuelva. Y vuelven más o menos más de 46.000 personas, sin contar los porteros del templo y un sinnúmero de personas. Era una bastante cantidad de personas que volvieron en ese periodo. Por eso es que es importante que lean todo el libro de Esdras, porque ahí está toda la historia. Nehemías vuelve después de 13 años de que estaba Esdras. O sea, no es que todos volvieron todos juntos. O sea, hubo un periodo, ¿no? Dios cumplió su palabra a los 70 años, pero fueron por tanda. La primera tanda, un grupo de personas reconstruyen el templo, luego va Esdras y luego va Nehemías, ¿sí? Entonces vamos a leer capítulo 7 de Esdras, verso 6 primero. Verso 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que Esdras había pedido, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 8 al 10, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Está hablando el rey Artajerjes. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Verso 25. Aquí el rey Artajerjes le está hablando a Esdras. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Verso 27 y 28. Bendito, orando Esdras, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Lean todo el capítulo 7, pero ya les digo, lean todo el libro de Esdras, maravilloso. Tenemos aquí una gran enseñanza que vamos a ver cómo es importante en el tiempo que estamos viviendo refugiarnos en la palabra del Señor. Un tiempo difícil el que estamos atravesando, complejo, que el único que nos va a sostener y el único refugio que tenemos es nuestro Dios. En un tiempo también de apostasía, de falsas enseñanzas, de falsos profetas, de engaños en tanto político, militar, religioso, un mundo engañado, un mundo en oscuridad, necesitamos nosotros aferrarnos a las palabras del Señor. Aquí vemos que Esdras era alguien que estaba preparado para enseñar, preparado para cumplir, preparado
en todo lo referente a la ley de Moisés. O sea, en estos 70 años de cautiverio que él vivió, él no se la pasó amando a Babilonia, no se la pasó comiendo en Babilonia, haciendo fiestas, prosperando, no haciendo negocios, sino que él se preparó en la ley, dice él, propuso en su corazón inquirir en la ley de Moisés. Él preparó su corazón, dispuso el corazón para el Señor en medio del cautiverio. No se dejó engañar ni fascinar con lo espectacular que era Babilonia, la capital Susa, que era una capital extraordinaria, que los estudios arqueológicos hablan de una ciudad espectacular para lo que era aquel entonces, la construcción, todo lo que tenía la ingeniería, el paisajismo que tenía Babilonia, sobre todo la capital Susa. Pero Esdras, como muchos otros, no se dejaron doblegar, no se dejaron inclinar ante lo espectacular, las riquezas, la gloria que tenía esa ciudad, sino que Esdras propuso su corazón para inquirir, escudriñar, estudiar, atender a la voz del Señor. Y no solamente se preparó para cumplirla a él, sino para enseñarla a todo Israel. Y como consecuencia, vemos una y otra vez la palabra y la mano del Señor estaba sobre Esdras para bien. Una y otra vez, la mano del Señor sobre Esdras, y como él dice al final, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios que estaba sobre mí, reuní a los principales de Israel, ¿no? Para hablarles, para enseñarles, para hacer volver el corazón del pueblo de Israel hacia el Señor. ¿Por qué? Porque todos los que vivían en Israel se habían casado con las mujeres de las otras naciones, eran idólatras, eran usureros. Si ustedes leen el libro de Nehemías, se van a dar cuenta cómo tuvieron que ordenar, cómo tuvieron que poner en orden la vida, las familias de los que vivían en Israel, que se contaminaron con las cosas del mundo, con las riquezas, con las otras mujeres, y cometiendo idolatría, habiendo dejado a su Dios, ¿sí? Entonces tenemos nosotros hoy en este tiempo un peligro que era el mismo peligro que tuvo Israel en aquel tiempo, que era el ser engañados por la falta de conocimiento. Profeta Osea, capítulo 6, mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, trae a nosotros la ruina, la destrucción, la falta de conocimiento de las palabras del Señor, el olvidarse, el no recordar sus palabras, trae como consecuencia la apostasía. Nos hace ignorantes de la voluntad de Dios y somos arrastrados, igualmente que el pueblo de Israel, por las falsas profecías, las falsas enseñanzas, las manipulaciones del alma. Por lo tanto, el hecho de caer en la apostasía, el hecho de no recordar las palabras del Señor, el no conocer las palabras del Señor, el ser ignorantes y no darle la importancia a las palabras del Señor, nos hace cautivos de este mundo.
Por eso es que Jesús, siempre lo repito, pero es bueno recordarlo, él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a buscar a los suyos, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón sencillo, humilde, transparente, abierto, preparado, dispuesto a oír a Dios, a leer su palabra, a inquirir, a escudriñar, a hacer pozos en la palabra del Señor, no a leerla. Porque a veces nosotros con el afán de leer pasamos de largo muchas enseñanzas, mucho de lo que Dios nos quiere hablar. Porque la leímos, pero no le prestamos atención. No preguntamos qué es lo que Dios me está diciendo acá, qué dice Dios aquí, qué significa lo que Dios habla acá. Entonces voy buscando, hoy tenemos la gran posibilidad, la bendición del Internet, de tener información por muchos lugares que yo busco en concordancias, busco en Internet, la Biblia, pongo una palabra y me aparece en donde aparece esa palabra en todos los versículos. Muy fácil. Antes, años atrás, cuando estudiábamos la Biblia, teníamos libros y libros para ir buscando, ¿no? Algo similar, enseñanzas, y teníamos que leer mucho. Costaba encontrar las semejanzas en la Escritura. Pero hoy tenemos todo a la mano y somos la generación más ignorante de las escrituras. Entonces, claro, el pueblo de Israel en aquel entonces, como escuchaba enseñanzas falsas, escuchaba a los falsos profetas, a los falsos maestros, eran engañados y fueron cautivos, tomados cautivos por el enemigo y sufrieron por todo eso. Hoy tenemos el mismo peligro. Hoy como nunca antes, recuerden que Dios va a enjuiciar a Babilonia en Apocalipsis, no por casualidad nombra el capítulo 19, donde Babilonia es destruida, porque habla de un sistema de engaño que engañó a todas las naciones y entre ellas engaña a los creyentes, creyendo cosas que no son. Y a veces, cuando nosotros tenemos en el corazón un anhelo mayor que el anhelo del Señor, que el anhelo de su palabra, somos presa de ese espíritu de engaño. Yo quiero tener la iglesia más grande, yo quiero ser un pastor reconocido. Entonces el diablo sabe y conoce que ese es mi anhelo. Por lo tanto, soy presa fácil del engaño. Porque el diablo, ¿qué va a hacer? Al igual que a Jesús, bueno, Dios te dijo, Dios te dio un ministerio, ¿por qué no haces esto y vas a tener éxito? ¿Por qué no copias esta visión? ¿Por qué no pides esto? ¿Por qué no haces tal cosa? Y vas a obtener lo que tú quieres. La fama, la gente, el dinero, la iglesia más grande, te van a invitar de todos lados a predicar, a enseñar. O yo, mi anhelo es ser rico, mi anhelo es salir de la pobreza, mi anhelo es ser un empresario exitoso y voy a ser tentado y todos los versículos que me van a aparecer en la Biblia van a ser de prosperidad. Entonces me voy a abocar a la riqueza, a cumplir mi sueño, a cumplir mi anhelo y eso es lo que el diablo toma para desviarnos de la mirada del Señor y de la visión que el Señor quiere tener. Y es allí donde yo corro el peligro de la apostasía, de deslizarme de la fe y vivir para un sistema que me toma cautivo y esclavo. Entonces, ¿qué hago? Vivo para el mundo, vivo para el sistema, vivo para las cosas que me ofrece el mundo. Así fue Babilonia con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se apartaron
de la verdad, fueron ignorantes de la verdad. Y una y otra vez Dios los tenía que reprender diciendo, no se acuerdan de mis palabras, no se acuerdan lo que yo les dije, por lo tanto vendrá el rey del norte y los tomará cautivos. El peligro de no conocer las palabras del Señor, el olvidarse de sus palabras, trae como consecuencia ese estado de ignorancia que nos arrastra a la apostasía y a quedar cautivos por Babilonia, una vida secular, alejada de la verdad de Dios y de sus manifestaciones. Ya no vemos a Dios obrando a favor nuestro o no vemos la mano del Señor para bien en nuestras vidas porque nosotros estamos viviendo para nosotros mismos y no para el Señor. Aquí podemos ver el ejemplo de Esdras, cómo Dios lo usa para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque Esdras preparó su corazón para inquirir, escudriñar, profundizar, meditar, estudiar la palabra del Señor. Como consecuencia, la mano de Dios estuvo sobre él para bien en todo lo que hizo Esdras. Si usted lee en el capítulo 6 de Esdras, ven que él salió y no pidió, porque el rey le daba un ejército, la parte del ejército que lo acompañara, porque en el camino, en el trayecto, recuerden que leímos que se demoró 5 meses en llegar desde Babilonia a Jerusalén. No es que se tomó el avión, llegó en un par de horas, muchachos, vamos, tomemos el tren, vamos en el auto, vamos en un bus. No, 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 caminando. Seguramente algunos en caballo, algunos en asno, burros, ¿no? Pero 5 meses se demoró. Entonces el rey le dice, mira, tengo acá parte del ejército del rey que te pueden acompañar porque hay muchos peligros allí, muchos enemigos que te pueden matar, robar, porque llevaban riquezas, llevaban oro, llevaban plata, dinero que el rey les dio del tesoro del rey para ir y construir y reedificar el templo. ¿Y qué hizo Esdras? Que esto es lo que me gusta tanto, ¿no? Lo simple. Esdras le dice, no, el Señor va con nosotros, no nos va a pasar nada, Él nos cuida y Él nos protege. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso, no? No, si el Señor va conmigo, el Señor, bien, no necesito nada, Dios es mi protector, mi guardador, y así es, y así lo debemos creer. Pero dice que Esdras, cuando llegó a un río, ahí acampó 3 días y proclamó ayuno a todo el pueblo, porque él dice, Señor, mira que yo dije al rey que no necesito de la ayuda de él, del ejército, porque yo le dije que tú eres nuestro guardián, nuestro protector. Así que tuvo que ayunar, porque claro, le viene el miedo. Pucha, ¿y si ahora nos vienen los enemigos? Y si, pucha, ¿por qué le dije que no? Tal vez era bueno que el ejército nos acompañe, un ejército de los persas, de un imperio que tenía gobernando todo ese lugar. Yo le dije, ¿por qué le dije que Dios nos va a acompañar? No, que no necesito. No, en ese momento tenía fe, pero claro, al encontrarse solo, al encontrarse en el camino, ¿cuántas veces nos pasa que viene la duda? Y si nos vienen a hacer un portonazo, y si nos vienen ahora a robar, y si ahora pierdo el trabajo, yo que dije que Dios me bendijo, que Dios me dio este trabajo, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a cuidar, y si no pasa, y si ahora me pasa esto, y si ahora pierdo esto, y ahí Esdras se pone a ayunar y a orar y a pedir el favor del Señor. Lo simple, Esdras no era un super ungido, no era el super apóstol, no era el super hombre que nada le iba a pasar, que él creía todo, ¿no? No, si yo creo, yo creo. No, no, él era un hombre igual que nosotros.
creía en Dios, creía en la palabra, conocedor de Dios, conocedor del poder de Dios, pero sin embargo en los momentos de soledad, en los momentos difíciles, en los momentos que tal vez las cosas no eran tan espectaculares como él creía, él, ¿qué hizo? No se quejó, no volvió, no se retractó, sino que ayunó y oró para que Dios lo fortaleciera y llegó. Y dijo, la mano del Señor me fortaleció, estuvo conmigo para bien y aquí estoy en Jerusalén. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versos 1, que tiene mucho que ver con lo que Esdras fue a realizar allí en Jerusalén. Verso 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, esto está en el ingreso a la ciudad de Jerusalén, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Verso 8 al 12. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo, o sea, día apartado para el Señor es este. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra o es su fortaleza o su fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callen porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Verso 17 y 18. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, o sea, de los días que conquistaron la tierra, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Qué hizo Esdras? Esdras comenzó a enseñar al pueblo. Primero, por eso es importante, no leímos todo porque es mucho, pero Esdras con Nehemías purificaron al pueblo, tuvieron que dejar a las mujeres extranjeras, tuvieron que santificarse, comenzaron a enseñar las palabras del Señor, a volver el corazón del pueblo de Israel hacia el Señor, hacia sus palabras, hacia sus mandamientos. Y aquí vemos en este capítulo 8 de Nehemías cómo el pueblo comenzó a llorar porque comenzó a entender las palabras, se entristecieron y es aquí donde se produce el verdadero avivamiento en Israel, porque dejan el pecado, dejan la idolatría, dejan las inmundicias, vuelven su corazón a Dios porque entendieron las palabras del Señor que se le estaba enseñando. Qué importante es entender la palabra del Señor. Cuando yo la entiendo, me transforma, produce un verdadero avivamiento, vida abundante.
produce sanidad, produce libertad a mi vida, produce confianza, produce fortaleza, produce gozo, alegría. Si bien puede producir en un momento tristeza para arrepentimiento, para volver el corazón al Señor, me equivoqué, me alejé, me dejé llevar, fui engañado, me arrepiento, vuelvo al Señor hoy, pero luego produce gozo, alegría, produce fortaleza, produce sabiduría, produce aquí que yo vuelva a cumplir y hacer lo que Dios me pide que haga. Dios produce una restauración. Vivifica mi cuerpo, vivifica mi alma, vivifica mi espíritu, me levanta, me da una visión, me da estrategia, me da sabiduría, me prospera en lo que yo haga. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo la palabra del Señor, pero tengo que tener el corazón dispuesto, como leímos en Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Para qué? Esdras, el escriba, trae el libro de la ley, la cual Dios había dado. Se reunió con la intención, con el deseo, con el anhelo de oír la palabra del Señor y entenderla. Verso 8, y leían en el libro claramente y ponían el sentido de modo que pudieran entender la lectura. No es leer, no es cumplir la meta en un año de leer la Biblia en un año. No se trata de leer el libro, ay, tengo que leer el libro y terminar el libro, ya lo leí. No, no se trata de leerlo y de llegar al final. Se trata de poner los sentidos a la lectura. ¿Qué significa? Prestarle atención, meditar en lo que estoy leyendo, de indagar, de inquirir, de entender lo que estoy leyendo. Es aquí donde se produce el verdadero avivamiento de la iglesia, como se produjo aquí un avivamiento en el pueblo de Israel. Cuando antes vivían en pecado, en idolatría, no festejaban las fiestas, no cumplían los rituales, se habían olvidado de las palabras de Moisés, de las palabras de los profetas, de la palabra de los salmos, se habían olvidado. Por eso que leímos al final cómo todo el pueblo festejó la fiesta de los tabernáculos, porque desde los días de Josué, imagínense, cuántos años que no hayan festejado como nación la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es símbolo o trae la simbología, la enseñanza de que el pueblo de Israel vivió en tabernáculos durante 40 años en el desierto, pero Dios estaba con ellos, porque estaba el tabernáculo de Dios, ¿no? Que Moisés tuvo que dar las instrucciones para construirlo, y eso hablaba de que Dios habitaba en el pueblo, que nosotros somos frágiles, que vivimos en carpa, que nuestra vida es frágil, pero la gloria, la presencia de Dios habita en nosotros. El pueblo de Israel se olvidó de eso. Se olvidó de que la voluntad de Dios era habitar con su pueblo. Dios y su pueblo, un solo pueblo, donde Él reinaba, donde Él era el centro. Recuerden que el tabernáculo se construía y se instalaba en el centro y todas las otras carpas alrededor del tabernáculo, cada tribu tenía su lugar, pero todo alrededor del templo, porque Dios en medio de su pueblo. Si van a Apocalipsis 21, la gloria, el templo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Pero el pueblo se había olvidado. Pero al leer
prestar atención, poner los sentidos y entender lo que Dios quería, comenzaron a festejar y a alegrarse y a gozarse en esto. Qué maravilloso es cuando yo entiendo la voluntad de Dios y no me olvido de sus palabras en este tiempo que estamos viviendo. Porque aunque el país se desmorona, aunque la oscuridad avance, un poco de luz disipa la oscuridad. No dejemos que la oscuridad apague nuestra luz, porque hoy estamos viviendo un tiempo de mucha apostasía. La iglesia no presta atención a las palabras del Señor. Hoy sí, mañana no, hoy estoy, mañana no sé. Estoy siendo dominado por Babilonia, estoy teniendo una vida secular, poniendo mi confianza en las riquezas, en el trabajo, en un gobierno, en un sistema religioso. Y por otro lado, estoy siguiendo una fe falsa en Dios. Me da lo mismo todo. Creo en Jesús, creo acá, creo en la meditación, creo en este ejercicio, creo acá, creo allá. Da lo mismo, da lo mismo. No hay una firmeza. ¿Por qué? Porque ya me olvidé de las palabras del Señor. El pueblo, miren esto que es importante, el pueblo de Israel, juntamente con Zorobabel y con Nehemías, luego que se sumó Nehemías, recuerdan que Nehemías construyó los muros que separaban, ¿no? Que ahí entraban al atrio del templo, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos por Zorobabel, por Nehemías. Tanto el pueblo durante mucho tiempo, muchos años, se abocó, ¿no?, a la obra de construcción y de reparación del templo y el muro en Jerusalén. Y eso está bien porque Dios lo pidió, Dios lo hizo, Dios le dijo que lo hagan y le ayudó a hacerlo. Eso estaba bien, trabajar y ocuparse en la obra de la casa de Dios. Pero el Señor trajo a Esdras para hacer volver el corazón del pueblo a su palabra. Y lo que produjo un avivamiento en Israel no fue la obra, el trabajo de reconstruir la casa del Señor, de levantar los muros, de abocarnos al servicio en la casa del Señor, sino que lo que produjo el verdadero avivamiento en el pueblo, la pureza, la limpieza, el dejar el pecado, el volver el corazón a Dios, el gozarse en las palabras del Señor, el entender la palabra del Señor, fue a través de Esdras, quien le enseñó y le hizo entender al pueblo las palabras de Dios. A veces el abocarnos tanto a la obra del Señor nos aleja de las palabras de Dios. No es que tenemos que dejar, no, ya no sirvo más al Señor, no, no me dejo, ya no hago más nada, me aboco a la palabra. No es así. Yo tengo que abocarme a la obra del Señor, yo tengo que abocarme a la edificación de la casa del Señor, pero no tengo que olvidarme que lo más importante es las palabras del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que produce en mí un verdadero avivamiento, gozo, alegría
en la obra, en el servicio, en la enseñanza, en lo que yo haga, es la palabra del Señor. Y más que la palabra del Señor leída, es el entendimiento de la palabra del Señor. Esdras estaba preparado para cuidar, para hacer y para enseñar las palabras del Señor. Y la mano de Dios estaba sobre él. La buena mano de Dios estaba sobre él. ¿Quiere que la mano de Dios se mantenga sobre usted para bien? Prepare su corazón, disponga su corazón todos los días, no un día, no un momento, todos los días a entender lo que Dios habla. Este es el tiempo de volver a las palabras del Señor, porque nos hemos abocado, la iglesia se ha abocado tanto a actividades, tanto a prédicas, tanto a la obra, tanto a querer mostrarse, que se olvidó de las palabras del Señor. Por eso que han surgido tantas falsas doctrinas y por qué se ha como magnificado la discordia, las peleas, las divisiones dentro de la iglesia. Que uno dice una cosa, que otro enseña otra cosa, que se pelean entre ellos, que discuten entre ellos, que se burlan entre ellos, el uno del otro, cuando en realidad debiéramos como un solo hombre prestar atención y poner los sentidos como iglesia a lo que Dios habló. No a lo que Dios habla, a lo que Dios habló. Y esa palabra habló es un verbo en el hebreo que nos da el sentido de habló ayer, habla hoy y habla en el futuro. Es una palabra que permanece para siempre, que traspasa las edades y los siglos. No es que Dios habló y pasó de moda y que ahora Dios tiene que volver a hablar. No, no, no. Dios ya habló y esa palabra permanece. Es una palabra eterna que trasciende las edades y las épocas. Entonces ahí es donde yo tengo que prestar atención. Las palabras del Señor son las que van a provocar el cambio en mi vida, el arrepentimiento en mi vida, la transformación en mi vida, la regeneración en mi interior, van a producir el gozo en mi vida. Y si yo me voy un poquito más a fondo, ¿quién es la palabra viva? Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A Él oír, a Él prestarle atención, vivir para Él, revestirme de Él, aprender de Él, imitarlo a Él, seguirlo a Él. Las palabras que Él me habla son espíritu y son vida. Tenemos que volver a las palabras del Señor. Si queremos ver la mano de Dios sobre nosotros para bien, en este tiempo tenemos que preparar y disponer y volver el corazón a sus palabras, no olvidarnos, vivirla, enseñarla y refugiarnos en ellas. El diablo es muy astuto. El diablo puede, como yo le dije antes, si ve en nosotros que anhelamos algo para nosotros mismos, que es para nosotros, en nuestro anhelo, y no es lo que Dios quiere, si hay un anhelo mayor que el conocer a Dios y entender sus palabras, si hay un anhelo, un deseo, un amor mayor que al de las palabras del Señor y que al mismo Dios, el diablo, con permiso del Señor, y Dios lo deja,
nos puede poner otros anteojos y vamos a ver cosas que no son verdaderas. Es increíble, yo he hablado con pastores, mira, pero la escritura dice así, ¿por qué tú enseñas esto cuando Dios... No, pero esto es así. Y antes estaba equivocado. ¿Cómo antes estaba equivocado y ahora tienes otra verdad que no está en la escritura? El diablo nos coloca unos anteojos que nos distorsionan la imagen de Dios y de su palabra, y siendo engañados, nosotros vivimos creyendo que estamos en la verdad. Esto es algo muy profundo y muy serio que tenemos que tomar en cuenta, y más en este tiempo. Porque Dios dice que como no han creído y no han mantenido la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira, de engaño, para que crean la mentira. Entonces, si el diablo ve que yo no amo al Señor como mi primer amor, y yo amo otras cosas, me va a hacer ver y a abocarme y a meterme en aquello que yo anhelo y sueño. Y muy sutilmente terminaré desviado de la fe, engañado, porque el diablo ciega nuestro entendimiento y distorsiona la imagen del Señor a través de falsas enseñanzas. No, pero aquel pastor dijo esto. No, que a mí me profetizaron. Ok, lo que te habló el pastor, lo que te habló un profeta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a lo que él te habló? Ah, no sé, pero yo sentí algo tan hermoso. Ah, es que tú me tienes envidia, por eso dice esto. No, es que tú eres muy religioso. No, es que tú eres muy cerrado. Es que tú eres muy antiguo, tú tienes que modernizarte. ¿Cuántas falsas doctrinas y enseñanzas hoy tenemos y miles y miles y miles siguen? ¿Por qué? Porque siguen y les enseñan lo que ellos quieren, lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. Por lo tanto, el diablo nos puede hacer ver una realidad que es falsa. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, que es lo que pasó con Israel a través de la lectura de la palabra del Señor y poderla entender, cuando nosotros nos convertimos, ¿no? Disponemos el corazón, volvemos el corazón al Señor, es allí donde somos sanados, se nos abren los ojos y las escamas de nuestros ojos caen. Recuerden, y con esto termino, recuerden a Saulo de Tarso en el capítulo 9, cuando él se convierte al Señor. ¿Él qué creía? Saulo era un fiel fariseo, religioso. Dice que él, en cuanto a la ley, irreprensible, era alguien enseñado en la escritura, pero no tenía entendimiento. Él tenía en el corazón el anhelo ferviente de ser un gran maestro, un gran fariseo. Por lo tanto, perseguía a la iglesia, ponía preso a muchos de la iglesia. Él se gozaba cuando mataron a Esteban. Él consentía con eso porque él veía a la iglesia como los enemigos de Dios, como los que traían falsas enseñanzas, una falsa doctrina que querían que Israel se desviara de la ley de Moisés. Así él creía y así él vivía, hasta que pudo ver al Señor
En el capítulo 9, cuando va Ananías y ora por él y recibe al Espíritu Santo, Saulo, dice que escamas se le cayeron de los ojos y él pudo ver. ¿Cuántos hoy en las iglesias tienen escamas en los ojos que no ven, que ven una realidad que no es la verdadera y son engañados porque sus corazones no están dispuestos y preparados para oír, para prestar atención, poner los sentidos a lo que Dios habla, a lo que Dios me dice, a lo que Dios enseña? Salmos 119, versos 15 y 16, y oramos. Salmos 119, 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Oremos, cierre sus ojos, que la presencia del Señor le dé entendimiento, le dé luz, que pueda hacer que ese fuego en el espíritu, en el corazón, arda por su presencia, por su palabra en este día, para que podamos día tras día en este tiempo volver el corazón a las palabras del Señor, atesorarla, meditarla, no olvidarnos, recordarla, gozarnos, alegrarnos en ella, enseñándola, hablándola, meditándola de día y de noche. Amado Padre, gracias por tus palabras. Nos gozamos, nos alegramos en este día, en tus palabras, en este mensaje que hoy recibimos por medio de tu Espíritu Santo a nuestro corazón, para que nos bendiga, para que abra el entendimiento y para que podamos nosotros correr a tu palabra, atesorarla, amarla, inquirir, meditar, profundizar, escudriñar, estudiar tu palabra, Señor, y no leerla sin entenderla, sino leerla con entendimiento. Y qué mejor, Señor, qué maravilloso saber que tú has enviado a tu Espíritu Santo para enseñarnos, para darnos entendimiento de tus palabras, de tu voluntad, de lo que tú quieres, de lo que tú has hablado. Que en este día, Señor, pueda haber en mí esa luz que viene de tu palabra. No olvidarme de tus palabras. Que el anhelo, el deseo de mi corazón no sean las cosas de este mundo, no ponga mi confianza y mi vida en las cosas de este mundo, ni en las riquezas, ni en la fama, ni en la gloria de este mundo, ni en un gobierno, ni en un trabajo, ni en mi estatus social o económico. No ponga la confianza en cosas materiales o en cosas que no tengan que ver contigo ni en tu palabra. No buscar en la astrología, no buscar en el tarot, no buscar en una estatua, en una imagen, no buscar en una cintita de un color, no buscar en una persona que es súper espiritual, sino buscar el entendimiento de tus palabras, de tu voluntad, atesorarla, creerla, vivirla y ver la buena mano del Dios Todopoderoso sobre mí para bien, para bendición, para prosperidad, para sanidad, para protección, para ser cuidado, para ser guiado, para ser educado en tus palabras, en tu voluntad y ser guiado a toda la verdad. Señor, en este día abro mi corazón y pongo mis sentidos a tus palabras
para que tú me des entendimiento y alegrarme y gozarme en ella. Señor, quiero ver tu buena mano sobre mí, sobre mi familia y sobre todo lo que emprenda ser prosperado, todo nos vaya bien como así tú lo has prometido cuando caminamos, cuando vivimos, cuando cuidamos, cuando cumplimos tus palabras. Bendito Señor, cuán hermoso es entenderla. Y aún más, Señor, el saber que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hoy habita en medio nuestro y en nosotros Jesucristo. Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra viva y eficaz que habita en nosotros. Ayúdanos a vestirnos de Él. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, porque solamente tú eres digno, digno. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyas son las riquezas, tuya es la salvación por los siglos de los siglos, desde ahora y para siempre. Y te anhelamos, Señor, que vengas pronto por tu iglesia. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Te anhelamos, deseamos estar contigo siempre. Amén y amén.